estudiantes del quinto grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a trabajar la actividad número 3, que según la experiencia de aprendizaje 4 corresponde a la actividad número 12, la cual tiene por título Analizamos e interpretamos datos sobre la salud a partir de las medidas de localización. En el propósito de esta actividad vamos nosotros a analizar e interpretar datos sobre el cuidado de la salud, gestionando actividades orientadas al bienestar como sociedad, utilizando medidas de localización o posición. Muy bien, empecemos leyendo la situación inicial. La situación inicial nos dice: el 70% de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad. Nos dice lo siguiente: la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un cúmulo excesivo de tejido adiposo ocasionado por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. Al respecto, las autoridades de salud afirman que en nuestro país existe el problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y en el 42% de la población joven. Frente a ello, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice del IMC, que es el índice de masa corporal promedio de las 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientación dietética, acompañada de actividades físicas y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. La finalidad de este apoyo es que se logre alcanzar un balance adecuado entre la talla y la masa. En la tabla se muestra la masa corporal y estatura de 40 personas. Acá tenemos la tabla 1 que muestra la masa corporal y la cantidad de personas según cada intervalo, ¿no?, correspondiente a esta masa corporal, ¿no? Por ejemplo, hay dos personas que tienen una masa corporal de 30 hasta menos de 40. Recuerden que como acá es abierto, el 40 no lo toma. Acá tenemos 11 personas cuya masa corporal es de 40 a menos de 50 kilogramos. 13 personas cuya masa corporal va de 50 a menos de 60 kilogramos y así sucesivamente. Y el total de la muestra, que se obtiene sumando las frecuencias absolutas, observen que es 40, ¿no? De igual manera la estatura. Esta es la otra tabla donde tenemos la estatura en metros, también agrupado en intervalos. Tenemos también acá la frecuencia absoluta que representa la cantidad de personas correspondientes a cada intervalo de esta estatura. Y el total, ¿no?, que es el mismo. En la situación nos piden responder los siguientes retos. 1. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética, acompañada de actividades físicas? La 2. Si Arturo pertenece a la muestra de 40 personas y su estatura es de 1,45, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Entonces empecemos con el paso 1. Recordemos que en la primera pregunta nos dice ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Bien, para poder responder esta pregunta, como acá me pide el 30%, ahora yo les pregunto, chicos, ¿con qué medida de posición yo obtendría el 30% de la muestra elegida? ¿Con cuál de las que hemos visto? Bien, miren, observemos acá el organizador visual, ¿sí? Para que recordemos. Recordemos que los cuartiles dividen el total de la muestra en 4 partes, cada parte del 25%. Los deciles dividen el total de la muestra población en 10 partes, cada una del 10%. Y observen que como nosotros en la pregunta 1 nos piden trabajar con el 30% de la población, nos puede servir esta medida de posición que es los deciles, porque con los deciles sí podríamos obtener el 30% de la población trabajando con el decil 3, ¿no? Entonces nos convendría trabajar con el decil 3
O también nos convendría trabajar con el percentil 30, porque recuerden que el percentil divide al total de la muestra o población en 100 partes del 1% cada parte, ¿no? Podríamos hallar el percentil 30 o el decil 3, ¿no? Que representan el 30%. Entonces, volviendo a la pregunta, nos conviene acá trabajar con la medida de localización, o bien puede ser el decil 3 o el percentil 30, ¿no? En este caso yo voy a trabajar con el decil 3, ¿sí? Para obtener el 30% de la muestra, para poder determinar qué masa corporal tendrá ese 30% de la muestra elegida. Bien, entonces voy a trabajar con el decil 3. Como primer paso, vamos a completar la tabla de frecuencias con las frecuencias acumuladas, las FSUI mayúscula. ¿Sí? La primera va a ser la misma, luego vamos sumando en zigzag. 2 más 11, 13, más 13, 26, más 9, 35, más 3, 38, más 2, 40. Bien, ya completamos nuestra tabla de frecuencias. Ahora en el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la posición usando la fórmula respectiva. Como nos piden la posición del decil 3, vamos a usar esta fórmula, ¿no? J por N sobre 10. Para hallar la posición del decil 3, porque recuerden que el decil divide el total de la muestra o población en 10 partes, por eso es entre 10. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que tomar los datos, ¿no? N viene a ser el total de la muestra o población, que son 40. Y J viene a ser la posición del decil que me piden hallar, en este caso 3, ¿no? Porque nos piden el 30% de la muestra, entonces sería 3. Y reemplacemos entonces acá en la fórmula de la posición para hallar dónde se encuentra el decil 3. Sería entonces 3 por 40, ¿sí? J por N, o sea 3 por 40 entre 10, ¿verdad? Sería 120 entre 10, quedaría 12, ¿no? Ahora este 12, ¿dónde voy a observar? ¿Dónde lo voy a ubicar? Voy a ubicar en la frecuencia acumulada aquí, ¿no? Que sea igual o mayor al valor de dicha posición. En este caso no hay ningún valor 12 acá de frecuencia acumulada, entonces tengo que observar un valor mayor que 12, ¿sí? El primer valor mayor a 12, porque claro que acá hay varios, ¿no? Valores mayores a 12, pero el primer valor mayor a 12, ese voy a tomar. Entonces, ¿cuál es el primer valor mayor a 12 de las frecuencias acumuladas? Es 13, ¿verdad? 13. Entonces, este 13, ¿a qué intervalo pertenece esta frecuencia acumulada? A este intervalo, ¿no? Es muy importante ubicar el intervalo porque en el paso 3 tenemos que identificar ese intervalo o clase correspondiente a la posición del decil 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el intervalo que contiene a este decil 3? Es 40,50. Este sería mi límite inferior y este mi límite superior, ¿verdad? Ahora vamos a hallar de una vez la amplitud porque lo vamos a necesitar para luego reemplazar en la fórmula. ¿Sí? La amplitud, ¿cómo se halla de un intervalo? Restando el límite superior menos el límite inferior. Y observamos que acá la amplitud es 10. La amplitud es constante en todos los intervalos, observen. De 30 a 40, ¿cuánto hay de distancia? 10, ¿verdad? De 40 a 50 también 10, 10, 10, ¿no? Todos tienen la misma amplitud. Bien, en el siguiente paso vamos nosotros a calcular el decil 3 usando la fórmula, ¿sí? Recuerden que el decil 3, observen acá, los deciles dividen al total de la muestra en 10 partes, ¿no? Y el decil 3 se ubica acá. Observen que a la izquierda queda el 30% y a la derecha el 70%. Justamente a nosotros nos piden esta parte, ¿no? Del 30%. Vamos primero a tomar los datos. ¿Cuánto sería el LI? El LI es el límite inferior del intervalo, que es 40. ¿Cuánto sería el N? El N es el total de datos, que está acá, 40 personas, ¿no? 40 personas. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada que contiene la posición del decil 3. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Tengo que ver la que está antes, es 2. Ese sería mi F sub I menos 1, 2.
¿Cuánto fue la amplitud? La amplitud lo hallamos restando el límite superior menos el inferior, ¿verdad? Y hallamos que nos dio 10. ¿Cuánto sería el J? El J viene a ser la posición del decil que me piden hallar, 3. Me piden el decil 3, o sea, J es 3. Y el F sub minúscula, que es la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo donde se ubica el decil 3, ¿no? En que se ubica en este intervalo, ¿cuál es su frecuencia absoluta? 11. Entonces, reemplazamos estos datos en la fórmula del decil, que es límite inferior más, abrimos paréntesis. Observen que esta parte de acá, que está acá, es la posición del decil, que ya lo hemos hallado en el paso 2, ¿no? En el paso 2 habíamos hallado la posición del decil 3. Reemplazando, ¿no? Que es 3 por 40 entre 10 nos dio 12, ¿no? La posición nos quedó 120 entre 10, 12 nos dio la posición del decil 3. Entonces, para ya no hacer doble trabajo, podemos de frente reemplazar ese valor acá. Y el F sub i menos 1, bueno, ya lo tenemos, sobre el F sub i, que es la frecuencia absoluta, por la amplitud. Reemplacemos los datos que ya tenemos. Si reemplacemos, nos quedaría límite inferior 40 más, acá tenemos ya lo que habíamos hallado anteriormente. Para que no hagan doble trabajo, lo pueden trasladar nada más la respuesta del paso 2 acá, ¿sí? Porque esto es la posición del decil. Lo copian nada más el resultado hallado en el paso 2. 3 por 4, 120 entre 10, 12, ¿no? 12 nos va a dar ahí. 12 menos 2 entre 11. Por la amplitud, que es 10, resolviendo esto, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 40 más 10 entre 11, 0,91 por 10. Acá, ¿qué resolvemos primero? La multiplicación. Muy bien. Primero hay que resolver la multiplicación. Nos va a quedar 9,1 más 40. Y nos va a quedar que el decil 3 es 49,1. Que redondeándolo, pues sería 49, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta de la situación? Nos dice, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Bien, analizando lo que es el decil 3, observamos que el 30% de la muestra elegida, recuerden que lo que está a la izquierda del decil es menor o igual a este valor. Como el decil 3 es 49 que kilogramos, ¿verdad? Porque estamos trabajando con masa. Quiere decir que el 30% de la muestra elegida debe tener una masa menor o igual a 49 kilogramos para que siga recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas. Porque el 70% restante tiene un peso mayor o igual que 49 kilogramos. Bien, chicos, vamos ahora a trabajar la pregunta 2. Nos dice, si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad. Y nos da acá un dato importante en la situación, que acá lo he copiado. Nos dice que adicionalmente se encargó que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación, para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2, ¿no? Recordemos que el quintil lo que hace es dividir la muestra o población en 5 partes del 20% cada una. Sí, observen, acá está el quintil 1 y el quintil 2, ¿no? Hasta el quintil 2, miren, para la izquierda deja el 40% de los datos y el quintil 1 para la izquierda deja el 20% de los datos. Nos dicen en la situación que los que van a recibir ese beneficio de la municipalidad tienen que tener una estatura que esté entre el quintil 1 y quintil 2. Por lo tanto, tenemos que hallar a qué estatura corresponde el quintil 1 y el quintil 2, ¿no? Si se encuentra entre esos valores su estatura, quiere decir que sí va a recibir el beneficio, pero si es que no se encuentra, entonces no recibiría el beneficio. Bien, entonces vamos a trabajar acá con la otra tabla de las estaturas, ¿no? En la pregunta 1 hemos trabajado con la tabla de la masa, ahora vamos a trabajar con la tabla de la estatura, que es esta. De igual manera vamos a calcular las frecuencias acumuladas, ¿sí? Sumando de forma acumulativa las frecuencias absolutas, ¿sí? Que acá ya lo tienen. Ese sería el paso 1, ¿no?
hallar las frecuencias acumuladas, que la primera frecuencia acumulada es la misma, 4. La segunda se va sumando en zigzag o de forma acumulativa, 4 más 6, 10. 10 más 5, 15. 15 más 10, 25. Más 7, 32. 32 más 8, 40. Muy bien, en el paso 2, ahora vamos a calcular la posición del quintil 1 y quintil 2 usando la fórmula, ¿sí?, de la posición del quintil, que es J por N entre 5. Entonces, el J, recuerden que depende del quintil que me piden hallar. Y el N viene a ser el total de datos, que es 40. Entonces vamos a sacar los datos que necesitamos. El N ya sabemos que es 40, el J en el caso del quintil 1 sería 1, ¿no? Entonces reemplacemos, quedaría 1 por N, que es 40 entre 5, nos quedaría 40 entre 5, 8, ¿no? Y para el caso del quintil 2, también N va a ser lo mismo, no cambia, pero el J sí, porque ahora estoy en el quintil 2, o sea, J es 2 ahora. Reemplacemos en la fórmula, nos quedaría 2 por 40 entre 5, 80 entre 5 es 16. ¿Dónde vamos a ubicar estas posiciones del quintil 1 y quintil 2? Vamos a observar la frecuencia acumulada, ¿no? En el caso del quintil 1, la posición 8, debo observar una frecuencia acumulada igual o mayor a 8, ¿no? La primera frecuencia acumulada mayor la voy a tomar, porque no hay ninguna acá que sea 8 exactamente. O sea, ¿cuál es la primera frecuencia acumulada mayor? 10, ¿no? Entonces acá se va a ubicar la posición del quintil 1. Pero ¿a qué intervalo corresponde? Tengo que mirar a qué intervalo corresponde. Al intervalo 1,20 hasta menos de 1,30 metros de estatura, ¿no? Ahora el quintil 2 está en la posición 16. ¿Dónde lo ubico? Observando la frecuencia acumulada, que sea igual o mayor a 16. En este caso, la primera frecuencia acumulada mayor a 16 es 25. Por lo tanto, acá va a estar la posición del quintil 2. ¿A qué intervalo corresponde? Acá está, a este intervalo de 1,40 a menos de 1,50 metros. Bien, una vez que ya hemos ubicado, entonces vamos al paso 3. El paso 3 precisamente nos pide identificar los intervalos o clases correspondientes a las posiciones del quintil 1 y quintil 2, que ya los tenemos acá, ¿no? El intervalo correspondiente al quintil 1 que lo contiene es 1,20 a menos de 1,30, y el intervalo correspondiente que contiene el quintil 2 es 1,40 a 1,50, ¿verdad? Recuerden que la amplitud es la misma en todos los intervalos, o sea, voy a hallar la amplitud de uno de ellos y ya se deduce que para todos se cumple igual, ¿no? Bien, entonces la amplitud sería igual al límite superior menos el límite inferior. Voy a tomar este intervalo, ¿no? Porque como todos tienen la misma amplitud, basta que lo haga con uno solo. 1,50 menos 1,40 es 0,10. Esa es la amplitud. Y eso nos va a servir porque luego vamos a reemplazar, ¿sí?, en el paso 4, en la fórmula, para hallar el quintil 1 y el quintil 2. Bien, entonces vamos a reemplazar acá en esta fórmula del quintil. Miren, acá esta parte que es J por N entre 5 es la posición del quintil que ya hemos hallado en el paso 2, ¿no? Para el quintil 1, recuerden que esta posición fue 8 y para el quintil 2 fue 16, ¿no? Entonces esto, para evitar hacer doble trabajo, lo podemos jalar del paso 2 nada más, los valores que hemos obtenido. Sí, recuerden que acá el quintil 1 deja para su izquierda el 20% de los datos y el quintil 2 deja para su izquierda el 40%. ¿Sí? Eso nos va a servir para interpretar. Ya vamos a ver más adelante. Bien, vamos a reemplazar entonces, ¿sí?, en las fórmulas para hallar el quintil 1 y el quintil 2. ¿Sí? De la tabla vamos a sacar los datos. El límite inferior para el quintil 1, recuerden que su intervalo correspondiente al quintil 1 es este. Entonces el límite inferior es 1,20. El N, que es el total de datos, está acá, es 40.
La frecuencia acumulada anterior, donde se ubica el quintil 1, la anterior es 4. La amplitud que ya habíamos hallado, ¿sí? 1,30 menos 1,20, límite superior menos límite inferior es 0,10. El J es la posición del quintil que me piden hallar. Como me piden hallar el 1, J es 1. Y el F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo donde se ubica el quintil 1, que es 6, ¿no? 6. Bien, reemplacemos entonces en la fórmula. Sería el quintil 1 igual límite inferior 1,20 más esto J por N entre 5, ya lo hemos hallado en el paso 2, nos dio 8, ¿verdad? Porque como J es 1 por N, que es 40, entre 5 da 8. 8 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 4, entre la frecuencia absoluta, que es 6, por la amplitud, que es 0,10. Resolvamos primero lo del paréntesis, ¿sí? 8 menos 4 nos da 4 entre 6, y ese resultado lo multiplicamos por 0,10. Primero hay que hacer la multiplicación, ¿sí? Luego que dividimos, multiplicamos por 0,10 y vamos a obtener 0,067 más 1,20. Y obtenemos que el quintil 1 es 1,27 metros, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular el quintil 2, ¿sí? Vamos a observar la misma tabla para sacar los datos. Tenemos el límite inferior. En el caso del quintil 2, ¿en qué intervalo se ubicaba el quintil 2? En 1,40 hasta menos de 1,50, ¿verdad? Entonces el límite inferior acá es 1,40. El total de datos, que es N, es el mismo, 40. La frecuencia acumulada anterior, ¿sí?, a la frecuencia acumulada donde se ubica el quintil 2 sería 15. Miren, la anterior es 15. Entonces, ahora la amplitud del intervalo en este caso no varía, es la misma. Restemos 1,50 menos 1,40, va a salir lo mismo, 0,10. El J es la posición del quintil que me piden hallar, en este caso el 2, J es 2. Y la frecuencia absoluta, ¿no?, del intervalo donde se ubica la posición del quintil 2 es 10. Entonces reemplacemos acá en la fórmula, nos quedaría quintil 2 es igual límite inferior 1,40 más esta parte ya la hemos hallado en el paso 2, nos dio 16, ¿no? Porque J es 2 por 40, 80 entre 5, 16, ahí está 16 menos el F sub I menos 1, que es 15, sobre la frecuencia absoluta, que es 10, y la amplitud, que es 0,10, ¿no? Estamos reemplazando nada más los datos. Ahora resolvemos primero lo que está acá entre paréntesis. Nos quedaría 1,40 más 16 menos 15, 1 entre 10 por 0,10. Nos queda 1,40 más 0,10 por 0,10. Resolvemos primero la multiplicación y nos va a quedar 1,40 más 0,01. El quintil 2 sería 1,41 metros. Entonces ya teniendo las estaturas correspondientes al quintil 1 y el quintil 2, ya podemos responder a la pregunta. Nos decía la situación que se va a otorgar el beneficio que brinda la municipalidad a aquellas personas cuya estatura estén entre el quintil 1 y quintil 2, o sea, entre 1,27 metros y 1,41 metros, ¿no? Los que están entre esos valores se les va a dar el beneficio. Ahora, Arturo mide, dice 1,45 metros de estatura. ¿Recibirá ese beneficio? No, ¿verdad? Su estatura se pasa de 1,41. No está entre 1,27 y 1,41. ¿No? Si hubiera tenido de estatura 1,40, 1,28, 1,30, y se hubiera recibido el beneficio. Pero 1,45 se pasó, no está entre el quintil 1 y el quintil 2, como vemos. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, decimos: Arturo no será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad, pues su estatura 1,45 metros no se encuentra entre el quintil 1, que es 1,27 metros, y el quintil 2, que es 1,41 metros, ¿verdad? Bien, chicos, yo espero que lo hayan comprendido esta situación. Y por último, les queda para ustedes responder las preguntas de Reflexionemos, sí, que eso ya lo voy a dejar para que ustedes lo respondan como tarea. Y por último, autoevaluarse sus aprendizajes alcanzados en esta actividad. Muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho.